He aquí otra enseñanza fundamental dada por aquel que es nuestro modelo a seguir. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los pacificadores. ¿Cómo cambiarían las relaciones personales si los seguidores de Cristo renunciaran a las palabras crueles e hirientes en todas sus comunicaciones? En la conferencia general del año pasado, el presidente Russell M. Nelson nos dio los siguientes retos. Dijo él, una de las maneras más sencillas de reconocer a un verdadero seguidor de Cristo es fijarse en qué medida trata a los demás con compasión. Los verdaderos discípulos de Jesucristo son pacificadores. Una de las mejores maneras en las que podemos honrar al Salvador es convirtiéndonos en pacificadores. Y concluyendo sus enseñanzas, dijo, la contención es una elección, ser pacificador es una elección. Ustedes tienen su albedrío para elegir la contención o la reconciliación. Los insto a elegir ser pacificadores ahora y siempre. En las conversaciones, los posibles adversarios deberían comenzar identificando puntos en común en los que todos estén de acuerdo. Para seguir a nuestro modelo perfecto y a su profeta, debemos practicar lo que popularmente se conoce como la regla de oro. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Hay que amar y hacer el bien a todos, y evitar la contención y ser pacificadores en todas nuestras comunicaciones. Esto no quiere decir comprometer nuestros principios y prioridades, sino dejar de atacar duramente a los demás por los suyos. Eso hizo nuestro modelo perfecto en su ministerio. Es el ejemplo que él nos dejó al invitarnos a seguirlo. En esta conferencia, hace 4 años atrás, el presidente Nelson nos dio un reto profético para nuestros días. ¿Estáis dispuestos a dejar que Dios prevalezca en tu vida? ¿Estás dispuesto a permitir que Dios sea la influencia más importante en tu vida? ¿Permitirás que sus palabras, sus mandamientos y sus convenios influyan en lo que haces cada día? ¿Permitirás que su voz tenga prioridad sobre cualquier otra? Como seguidores de Jesucristo, enseñamos y testificamos de Él, nuestro modelo perfecto. Sigámoslo entonces renunciando a la contención. Al defender nuestras políticas preferidas en acciones públicas, hagámonos merecedores de sus bendiciones utilizando el lenguaje y los métodos de los pacificadores. En nuestras familias y otras relaciones personales, evitemos lo que es cruel y hostil. Procuremos ser santos como nuestro Salvador, en cuyo santo nombre testifico e invoco sus bendiciones para ayudarnos a ser santos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dale, Vic. Creo que esta es mi parte favorita, ¿no? Y nos queda poco tiempo, pero es mi parte favorita del discurso. Es donde vienen las enseñanzas así bien directas del presidente Oaks, valiéndose de algunas enseñanzas previas del presidente Nelson, pero él agrega las suyas propias. Y simplemente voy a escoger 2 o 3 frases de las que más me gustaron de esta parte. Después de que él habla de la regla de oro, entonces él aterriza, ¿no? ¿Qué significa esa regla de oro? Bueno, explica qué es, pero luego pone algunos ejemplos. Dice, necesitamos amar y hacer el bien a todos. Necesitamos evitar la contención y ser pacificadores en todas nuestras comunicaciones. Y aquí viene una parte muy interesante. Dice, esto no significa comprometer nuestros principios y prioridades, sino dejar de atacar duramente a los demás por los suyos. Eso fue lo que nuestro modelo perfecto hizo en su ministerio. Ese es el ejemplo que él nos dejó al invitarnos a seguirlo. Entonces, no tenemos que sacrificar nuestras propias ideologías, no tenemos que sacrificar lo que nosotros creemos que es correcto, y más si el Señor nos ha inspirado a seguir eso. Pero hay una diferencia entre eso, entre permanecer fieles a nuestros principios, convicciones o ideologías. Hay una diferencia entre eso y en atacar a los demás, porque las ideologías de ellos son diferentes. Y me parece que ahí está la clave, sobre todo cuando estamos hablando de ideologías políticas.
Ahí está la clave para evitar la contención, comprender esto, ¿no? Yo tengo esta convicción, me parece que es lo correcto, así voy a seguir, pero no tengo por qué atacarte a ti, que tienes una convicción, una ideología diferente. Y quizás ahí está la parte difícil, ¿no? Porque todos quisiéramos que vieran las cosas como nosotros las vemos. Y cuando no las ven como nosotros las vemos, entonces pensamos o los consideramos incluso nuestros enemigos, solo por pensar diferente. Y entonces la invitación ahí está, ¿no? No dejes esas convicciones si tú crees que son buenas, esa ideología política que tienes, pero no ataques a los demás por pensar diferente a ti. Ahí está el reto, Salvador, pero ahí está la invitación. Que el problema en sí mismo no es la ideología, el problema es que nos revestimos de hostilidad, de odio, de intolerancia, de impaciencia. Nos convertimos en parte como Satanás, ¿no? Él quería imponer su idea al Padre. El Padre presenta un plan y dice, necesitamos un Salvador para llevar a cabo este plan. Entonces, cuando Satanás levanta la mano, dice, yo lo voy a hacer, pero va a ser de esta manera. Y así la gloria va a ser para mí. Vamos a cambiar todas las reglas, pero ninguno de tus hijos se va a perder, Padre. Le quiso vender esta idea, ¿va? Ningún hijo tuyo se va a perder, pero les vamos a quitar su albedrío y la gloria va a ser para mí. ¿Cómo ves? Y el padre le dice, no, compadrito, enviaré al primero. Entonces, Satanás quería imponerle una idea al padre. Y como no aceptó lo que el padre le dijo, ¿qué hizo Satanás? Se rebeló y creó caos en el estado premortal. Y hubo una guerra ideológica, voy a llamarlo así, no es el término correcto, de ideas, ¿sí? Era la doctrina del padre contra la ideología de Satanás, que quería cambiar la doctrina del padre. Entonces, se crea una guerra, que es una guerra basada en creencias o formas de pensar, o poner la fe en uno o en otro. ¿Y qué sucede? Que la tercera parte le compró la idea a Satanás, ¿no? De tal manera que fueron expulsados y así no guardaron su primer estado. Víctor, cuando enfrentamos este tipo de cosas, no habla sino de nuestras carencias como individuos, ¿no? ¿Qué y a quién decidamos seguir? Mira, relacionando esto que mencionabas con la parte final del discurso, en la parte final del discurso dice, sigamos su ejemplo renunciando a la contención. Al defender nuestras políticas preferidas en acciones públicas, hagámonos merecedores de sus bendiciones utilizando el lenguaje y los métodos de los pacificadores. No dice que no tengas una forma de pensar en términos políticos. No dice que no defiendas esa forma de pensar. De hecho, sugiere que lo hagas. Sí. ¿Sí? Sugiere que lo hagas, pero cuando lo hagas, utiliza el lenguaje y los métodos de los pacificadores, y los pacificadores son los discípulos de Jesucristo, bajo las reglas que se enuncian a lo largo del discurso, ¿no? Y que ya hemos hablado de algunas de ellas. ¿Cómo ves, Víctor? Y estas palabras me encantan, ¿eh? Esta última parte era justo otra de las frases que quería compartir y que vienen ya junto con el testimonio del presidente Ox. Pero dice que nos hagamos merecedores de las bendiciones. A veces podríamos pasar por alto que hay bendiciones que necesitamos en esta vida y bajo estas circunstancias en las que estamos, pero que tenemos que hacernos merecedores de esas bendiciones. Y yo no puedo detectar en este momento qué bendiciones están asociadas directamente a defender nuestras políticas, ¿no? O nuestra ideología política. Sin embargo, él habla de bendiciones. O sea, hagámonos merecedores de bendiciones, de sus bendiciones. Sin embargo,
están estas condiciones que tú ya resaltabas, utilizando el lenguaje y los métodos de los pacificadores. Y me parece que el lenguaje de los pacificadores no está tan difícil de interpretar, o no está tan difícil de saber a qué se refiere. Sin embargo, la parte de los métodos de los pacificadores, ahí sí tendríamos que hacer quizás un análisis más preciso, Salvador, de cuáles son los métodos de los pacificadores, a menos que tú con tu capacidad de sintetizar pudieras darnos 2 o 3 acciones concretas de los pacificadores, pero a lo mejor se puede resumir en no contender, ¿no? En eso se podría resumir. Pero un método que nos deja de manifiesto el discurso es buscar puntos en común. Ajá, cierto. Puntos en común. ¿Sabes, Víctor? Ahora que se dio toda esta conmoción en México tras las reformas constitucionales que se han venido implementando, me involucré en distintos movimientos que tienen que ver con este tipo de cosas y nunca en mi vida había estado tan expuesto a ataques como los que he sufrido en últimas semanas o meses, inclusive aquí en el canal, cuando me atreví a hablar un poquito de por qué había dejado de transmitir, muchos hermanos me atacaron, ¿sí? Y en mi trabajo también he tenido muchísimos cuestionamientos o ataques hacia mi persona. Y me acuerdo que en una ocasión me senté con unas personas y me estaban atacando por estar al frente, ¿no? Entre más visible estás, más te atacan, porque tomas decisiones. Entonces le digo a estas personas, le digo a esta persona, ¿qué es lo que tú quieres? Yo quiero esto. Digo, yo también quiero lo mismo. Queremos exactamente lo mismo. Queremos que suceda esto. Pensamos igual. Le dije, pensamos igual. Cuando le dije eso, Víctor, todo lo que traía de enemistad, hostilidad, como que la desarmé a esta persona y es como que, ok, queremos lo mismo. Nada más vamos a ponernos de acuerdo en cómo lo hacemos. Cuando buscamos puntos en común, entonces vamos a utilizar los métodos de los pacificadores. Pongo otro ejemplo y este ejemplo es de Víctor. Nosotros a veces también platicamos de política y gobierno y gobernabilidad en grupos de WhatsApp, el grupo de WhatsApp que tenemos, ¿no? Y a veces puede ser que Víctor piense un poquito diferente a lo que yo pienso. Y parece que a veces César también piensa un poquito diferente a lo que los demás pensamos. Y Carlos, ¿no? Bueno. En una ocasión estábamos conversando y en lo que parecía ser algo en lo que no estábamos de acuerdo, Víctor dice, no, es que yo no estoy de acuerdo con esto. Yo tampoco estoy de acuerdo con eso. César tampoco está de acuerdo con esto. Contéstale, Víctor, dile. Entonces, no estábamos de acuerdo con eso, sin mencionar el punto, y ahí es como que todos, entonces pensamos igual, ¿sí? Creas un punto en común, piensas igual, entonces ya dejas de estar alegando por cuestiones que en realidad todos queremos o pensamos de la misma manera. Y normalmente, Víctor, todos vamos a pensar igual. Sí. De hecho, si lo analizamos, creo que todos buscamos lo mismo, ¿no? Todos buscamos un bienestar para nosotros, para nuestras familias, tener una estabilidad laboral, tener trabajo, tener alimentos, acceso a alimentos. Me parece que todos buscamos lo mismo, ¿no? Hay diferentes formas de lograrlo y entonces ahí es donde empezamos a distorsionar nuestras relaciones y a veces nuestras comunicaciones, pero porque pensamos que se puede lograr de una forma y otros piensan que de otra, pero al final ese es el punto en común, como bien dices, que debemos de buscar, ¿no? Queremos cosas diferentes,
queremos que la sociedad empeore, queremos que nuestra familia esté mal, obviamente no. ¿No? Entonces, estoy de acuerdo contigo, ¿no? Muy, muy de acuerdo en que si buscamos puntos en común, los vamos a encontrar. Y ese es un método pacificador. Víctor, hay tantas cosas más que podríamos hablar y decir sobre este discurso. Sin embargo, el tiempo apremia y las exigencias laborales también. Sí. Lamentamos tener que concluir este análisis porque la verdad es que se iba poniendo bueno, Víctor, y se iba poniendo cada vez mejor, pero creo que hemos puesto de manifiesto que lo importante en todo esto es ser discípulos de Jesucristo. El presidente Nelson lo dice al final de su discurso y déjame lo pongo en pantalla. Vamos a ver, creo que lo hice por acá. Necesitamos amar y hacer el bien a todos. Necesitamos evitar la contención y ser pacificadores en nuestras comunicaciones. Esto no significa comprometer nuestros principios y prioridades, sino dejar de atacar duramente a los demás por los suyos. Y estas preguntas que pone aquí el presidente Nelson. ¿Estás dispuesto a permitir que Dios sea la influencia más importante en tu vida? Perdón, este es el presidente Oak citando a Nelson, ¿no? Sí. ¿Permitirás que sus palabras, sus mandamientos y sus convenios influyan en lo que haces cada día? ¿Permitirás que su voz tenga prioridad sobre cualquier otra cosa? Aquí está la clave, Dios, tú, Víctor. Si permitimos que la voz del Señor tenga prioridad en nosotros sobre nuestras influencias políticas, nuestras ideologías políticas, nuestras formas de pensar, dejaremos de actuar como luego a veces podemos llegar a hacerlo. Dejaremos de atacar a otros y dejaremos de tratar de imponer nuestra ideología como si fuéramos los dueños de la verdad absoluta. Y mira, me gustó este mensaje de nuestro amigo Cristian, que por ahí se estaba quejando que ya no lee sus mensajes, Salvador. Dice, cuando me exalto, mi hija me dice, recuerda quién eres. Eso me parece muy, muy interesante, ¿no? Si recordamos que somos discípulos de Jesucristo, si recordamos los convenios que hemos hecho y si lo recordamos constantemente, si no recuérdalo hoy, olvídalo el resto de la semana, recordarlo constantemente, me parece que eso puede ayudarnos un poquito más en la forma en cómo nos comunicamos con los demás, a pesar de las diferencias.